Vamos a leer el versículo 5. Imagínense que yo puedo sacar un gran montón de mensajes de un solo texto. No es un mensaje repetitivo el que vamos a dar, ayer fue otro. El tema de hoy se llama Un hombre que caminó hasta el cielo. Así que quiero que Abelito esté preparado ahí, regístrela ya y luego la trae de nuevo. Un hombre que caminó hasta el cielo. Hebreos 11:5 dice la palabra de Dios de la manera como está escrita. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, dígalo fuerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tome su asiento si es tan amable. No se vaya a estar moviendo. Algunos me presentaron alguna queja por ahí, me dijeron: hermano, muy noche estamos saliendo del culto. Bueno, hoy lo voy a sacar a las 7 de la mañana. Iniciando el tema de hoy, un hombre que caminó hasta el cielo. Las expresiones contenidas en este versículo 5 vienen a ser como una afirmación asombrosa. Y si la misma escritura habla acerca de una afirmación asombrosa, yo tengo entonces que comentar acerca en dónde es que se está haciendo esta afirmación asombrosa. La misma historia comenta que un día durante el año de esta persona, de quien se habla acá, año 365, esa es con exactitud la fecha que yo estoy dando, 365. En ese año, este personaje del cual la misma Biblia llama, del cual estuvimos hablando hoy, llamado Enoc, dice que de repente desapareció. Es decir, que desapareció de la escena terrenal que muy continuamente se da acá en este planeta. O sea que él desapareció de la tierra sin dejar rastro alguno, hermano. Algunos preguntan, bueno, el por qué este personaje no dejó al menos pero ni un recado en decir: me fui para tal lugar. No le quedó ni tiempo para eso. Simplemente desapareció de la escena mundial, man, en esta misma fecha exacta, de acuerdo a lo que dan a conocer los historiadores. Cuando se habla entonces de esa afirmación asombrosa, usted sabe a lo que la misma escritura se está refiriendo. No se podría llamar asombrosa si no tuviera una trascendencia. Porque la gente ha de haber andado preguntando en dónde es que Enoc se había metido. Así como me hace recordar la pérdida de José y de María, o sea, que es contrario a lo que dice el Evangelio de Lucas, pero yo lo expreso de esa manera. Dice de que cuando ellos se fueron, hermano, que la fiesta no había acabado todavía, no había terminado. Ellos se van, deciden irse, y cuando van en marcha, claro, todos los padres llevaban a sus hijos, los llevaban y se percataban de que los niños fuesen a la par de ellos. Pero como entre las mismas familias judías existían familias que se organizaban muy bien en peregrinaje, entonces nadie se percataba en sí, porque algunos se enrolaban entre las familias, máximo los niños con sus amiguitos. Y cuando ya, hermano, habían transcurrido un buen trecho de tiempo, ellos dos se van dando cuenta que el niño Jesús no está con ellos. Entonces comienzan a indagar, a preguntar entre la familia, entre los amigos, si Jesús estaba allí. Algunos dijeron no, o probablemente esté quizás allá en la casa o con la otra familia. Entonces
Lo buscaron y lo buscaron y no lo encontraron. Hasta que por lógica propia ellos se percataron que en su probabilidad, en su pensamiento, el niño se había quedado en Jerusalén. Entonces se regresaron y encuentran a Jesús que estaba en el templo. O sea que con este relato que el evangelista Lucas da a conocer, no era Jesús quien andaba perdido, sino que ellos dos. Y por eso es que cuando llegan donde él está, le dicen: ¿por qué nos has hecho así? Entonces el niño responde: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea que los ubica a ellos. Este es el lugar donde a mí me corresponde estar. Aquí es donde yo tengo que estar. Los perdidos eran ellos. Él no tenía que estar encargándose de la carpintería, era un niño, sino en los negocios de aquel que lo había enviado del cielo a la tierra a cumplir un propósito. Entonces, con esto que yo le estoy ejemplificando a usted, hay probabilidades que quizás buscaron a Enoc por todas partes, aquí, por allá, y no lo hallaron, no lo encontraron. ¿Por qué? Porque él mismo emprendió un camino, no por decisión propia, hermano. Porque en el asunto del seguir a Dios con fidelidad no se trata de poder emprender algo propio. Así como cuando las personas deciden poner un negocio, deciden si vender el que tienen y abrir otro, pues es decisión propia. Pero en los asuntos de negocios espirituales, nadie puede decidir por sí mismo. Tiene que ser Dios quien decida, porque este es un asunto muy diferente a los asuntos empresariales, seculares que en el mundo se dan. Es diferente. ¿Por qué? Porque aquí el soberano, que es Dios, es el que lo decide todo. Entonces, por eso le digo, no fue decisión propia de Enoc el que él emprendiera un camino con Dios y nunca regresara, sino dependió de Dios. Puedo decirlo con toda franqueza que ni él sabía lo que le iba a ocurrir, porque jamás se había dado hecho tan trascendente o tan digno de enfatizar como este. O sea que dentro de la historia bíblica nadie jamás había sido levantado en cuerpo, alma y espíritu por Dios. Por eso es que, hermano, algunos cineastas, algunos personajes de esos famosos, ellos, para poder elaborar adecuadamente un formato que habrá de ser leído por otras personas para luego firmar una película, a esa persona lo hacen repetir una y otra vez todos los bosquejos, todo lo que ellos mismos tienen que hacer para poder al menos grabárselo de memoria, retenerlo y expresarlo sin tener una página en su mano, para que la cámara no esté ahí repitiendo a cada rato los cortos, cortando y todo salga mal. Sino que lo que hacen, por ejemplo, si escriben un guión con respecto a la Biblia, leen la Biblia, aunque algunas cosas las pasan por alto. Por eso es que me gusta que cuando se escribió esa película, el director fue Mel Gibson, escribió la película La Pasión de Jesús con los detalles más mínimos en el arameo, que era el idioma precisamente el cual se manejaba y en algunos aspectos también se sigue manejando. Entonces se menciona el arameo, expresiones que en las otras películas grabadas por otros cineastas o directores no aparece. Esta fue bien vívida, sus guiones, las escenas que hicieron. Por eso le digo, ellos leen, retienen y lo dan a conocer. Pero usted preguntará, ¿pero qué con toda esa información? Que en el caso de Enoc, no hay persona que lea de él y que no lleve esto a la misma cinematografía de Hollywood. Increíble. Entonces, si esto se lleva al mismo
al mismo escenario para que la gente lo vea. Solamente quiero que usted tome una figura adecuada y piense por un momento. Nunca en la historia se había dado lo que aquí se dio. Y por eso es que hay ciertos tipos de inventos, porque al leer a alguien puede imaginarse mucho, mano. O sea que es fácil imaginarse historietas como las de Harry Potter. Es fácil imaginarse historias como la de Narnia o El Rey León y otro tipo de historietas más. Solo dije probar. Entonces, y cuando muchos imaginan, comienzan a pensar en que probablemente Enoch fue raptado o fue traspuesto por extraterrestres. Por eso es que han sacado muchas películas que las inventan. Que vino un platillo volador de arriba y lo succionó. Con un rayos lo levantó. Inventos. Porque principalmente si uno lee la Biblia, no existen los extraterrestres. Eso no existe, lo que los científicos llaman esos platillos, objetos voladores no identificados. Eso no existe. Aunque algunos han querido presentarnos acá en figuras como platillos voladores, en visiones que se observan en la Biblia. Señores, no existen platillos voladores. Es la misma invención o imaginación del ser humano. Ahora entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si él ni él mismo se lo imaginaba lo que iba a ocurrir con él en forma personal, Dios sí lo sabía. Porque recuérdese lo que le decía el día de ayer. Todo el ambiente de Enoch estaba contaminado, hermano. Tuvo que soportar, de acuerdo a la historia, tres siglos aguantando el pecado. Algunos llaman generaciones. O sea que, ¿de qué sirve tener longevidad de vida si lo que le está rodeando contamina? Pero él se mantuvo. Entonces, en ese mantenerse con Dios, en ese agarrarse de la mano con Dios, sucedió esto. Esto es asombroso. Yo no dejo de repetirlo, asombroso. Porque Dios lo hizo que se alejara de la tierra. Increíble. O sea que esto, lo que estoy yo narrando, es un hecho real. Dígalo conmigo fuerte, es un hecho real. Historia real. Por eso es que algunos escritores dicen que no hubo obituario, porque no hubo muerte que registrar. Lo buscaron y no hallaron la tumba de él. Lo buscaron y no lo hallaron en algún lugar geográfico. La gente se quedó pensativa, ¿qué sucedió con él? Por eso es que cuando uno lee libros, encuentra, por ejemplo, algunas tradiciones judías. O sea que así como los católicos en su religión tienen tradiciones y algunos viven de tradiciones, los judíos en su religión judaica tienen tradiciones. Y leyendo una de las tradiciones judías de Enoch, ellos dicen esto. Dice que Enoch fue escoltado al cielo. Escucha, ¿usted sabe qué es ser escoltado al cielo? ¿Ya ha visto usted cuando viene algún presidente de otro país, alguna persona importante, se baja de su avión? ¿Usted cree que lo dejan libre hasta llegar hasta casa presidencial? Lo dejan solo, que él vaya con sus 3 o 4 guardaespaldas que vienen acompañándolo en el avión. Observe la panorámica. Uno cuando va a San Salvador, lo primero que observa es esto, que adelante van unas motos, personas ahí con motocicletas abriendo paso, abriendo camino. Van vehículos con placas muy distintas a las placas que tienen los vehículos comunes. Son como unas placas amarillas. Entonces ahí van 3 a 4 trocas de esas con vidrios polarizados. Hermano, uno tiene que hacerse a un lado, porque ahí viene el presidente y hay que quitarse. No es la Cruz Roja, pero ahí va el presidente. Y con un hermano comenta, a un hermano que es guardaespaldas, que esos vehículos no tienen que ir a la par de los otros vehículos comunes. Se les ha enseñado a sobrepasar, a no ir a la par, porque pueden sufrir un atentado.
Pero ¿qué significa todo esto? Que el que va allí, el que ha venido de visita al país, lo escoltan. Ya llegando a casa presidencial no lo dejan solo, sino que le escoltan hasta llevarlo seguro a la cita con el presidente. Entonces la tradición judía dice que no fue escoltado, man. Ahora, no tenemos bases en sí, porque simplemente la tradición lo dice. Y cuando hablamos de una tradición y de lo que ella misma dice, es una especulación. Entonces una especulación no nos puede dar mayores pruebas. La Biblia sí da mayores bases y pruebas. Pero pensemos por un momento, porque la mente judía, hermano, divagó y escribió esto: un escoltado fue hacia el cielo. Pensemos por un momento, podría ser probable. ¿Saben por qué? Porque si Lucas en su evangelio narra cuando murieron dos personajes, uno era rico y el otro era pobre. ¿Cómo se llamaba ese pobre? Lázaro. Entonces el rico muere y fue a dar a un lugar llamado el Hades, antesala del infierno. Pero muere Lázaro. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió cuando Lázaro murió? No, yo quiero que me mencione una palabra clave ahí, porque estamos hablando de la expresión escoltar. Le pregunto a usted, ¿fue escoltado el rico cuando murió? Pero sí, ¿quién fue escoltado? Dice que lo vinieron a traer ángeles, significa que fue escoltado. ¿Saben ustedes que de ahí se formula la idea en la esperanza nuestra que cuando partamos de esta tierra nos van a escoltar a nosotros? ¿Cuántos lo creen, hermano? O sea que en el camino usted no va a ir solo. De acuerdo a ese texto, Dios mandará ángeles para que nos lleven al otro lado. Por eso es que cuando usted comience a ver ángeles, ya está en las últimas, pataleando, llámelo, hermano. Llámelo. Porque esto no es algo irreal. Esto no es un mito. Es la realidad. Por eso es que algunos hermanos que aquí estuvieron en su agonizamiento, ellos mismos se expresaban cuando uno lo fue a visitar en su camilla, decían: hermano, ya viene, hermano, ya viene. Y uno dice: pero ¿quién viene? Es que allá al otro lado hay ángeles que me están hablando. ¿Pero quién es? Y dice uno: no los veo, pero yo sí, dice el hermano que está agonizando, yo los veo. Entre ellos está el Señor Jesucristo, que me llama del otro lado. ¿Será real eso? Diga amén, es verdad. Imagínense, si en este ejemplo se da esto, entonces hay que pensar que hay probabilidades que en la misma tradición judía lo que sucedió con Enoc haya sido cierto. Fue escoltado. Increíble. Dios lo traspuso hacia arriba. O sea que no vio muerte física. No vio muerte física. Qué tremendo, hermano. Entre medio de tanto pecador y de la abundancia del pecado que había en su época, Dios decide llevárselo. Y se lo lleva a él en su época. Usted sabe personalmente, a la luz de la Biblia, que dos hombres fueron los que fueron levantados, traspuestos al cielo en cuerpo y en alma. ¿Cuál es el otro? Elías, en un carro de fuego. Muchos deducen que es un platillo volador, hermano. Se imaginan muchas cosas que no son. Pero Dios levantó a Enoc, escoltado hacia el cielo. Y si fue escoltado hasta el cielo, ahora aquí vengo, ya culminando el desarrollo. Ese escoltamiento o ese arrebatar hacia el cielo, dígalo fuerte conmigo, arrebatar, es algo significativo al dar a conocer todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el increíble arrebato que hubo de este hombre llamado Enoc al cielo, a nosotros nos sirve de mucho. ¿Cómo que nos sirve de mucho? Levantemos
la mano cuántos tenemos la esperanza que un día vamos a estar con el Señor. Se lo voy a decir tan claramente. Ahorita se está enfrentando una lucha, man. Parece ser, yo voy a quitar la expresión, reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Voy a ser muy literal. Se está enfrentando una lucha de doctrinas bíblicas. La lucha de doctrinas es, algunos dicen, no hay arrebatamiento de la iglesia. Algunos otros dicen, sí, sí hay arrebatamiento. Entonces la gente se confunde. Y algunos han entrado en una confusión terrible, que no hayan en quién creer. Así como hay algunas posiciones teológicas, como el caso del arminianismo, y también el caso teológico del calvinismo. Por eso es que yo refuto, y lo voy a declarar ahorita a través de las cámaras, a este pastor que ha estado despedazando mucho a la teología del calvinismo. Yo le digo, pastor, lea la Biblia, porque ha sacado un artículo que dice la plaga maldita del calvinismo. Yo le sugiero que antes que usted escriba un artículo, por favor se lea toda la Biblia, porque no se puede agarrar con golpe a ciertos aspectos doctrinales teológicos que tienen su base. Entonces no se puede arremeter, yo lo diría, con patada. Tenga mucho cuidado, pastor. Usted ha andado difundiendo eso, ha grabado discos, y eso viene a dañar hasta su misma reputación como predicador, porque somos millones, millones y millones los que creemos en la seguridad eterna de la salvación, y creemos en la predestinación, y creemos que fuimos elegidos no para condenación, sino para ser salvos, porque la palabra de Dios dice, desde que creíste, fuiste salvo. Así lo dice la palabra. Entonces no menciono su nombre, pero usted averígüelo usted, ahí está en YouTube. Google y ponga la plaga maldita, dicen, del calvinismo. O sea que nos están maldiciendo a nosotros. Y eso un pastor no tiene por qué hacerlo. Yo no maldigo a los que están en el arminianismo. Quienes manejan la doctrina del arminianismo son los hermanos de las asambleas de Dios. Ellos se manejan, pero yo jamás he maldecido a nadie. Ellos tienen su posición y nosotros tenemos la nuestra, pero ambas son importantes. En una se dice que el hombre busca a Dios, y si el hombre no busca a Dios se condena. En la otra dice, en la posición nuestra, es Dios quien lo salva, es Dios quien lo busca. Entonces al escudriñar cada una de ellas, ¿creen ustedes que el hombre no puede buscar de Dios y hallarlo? Si me buscareis con todo vuestro corazón, me hallaréis, dice el Señor. O sea que lo encontrará usted. Por eso es que no podemos arremeter. Ahora, no me competía expresar esto, pero tenía que llegar un momento cuando yo tenía que pegar esto. Estamos en la misma línea, combatimos el G12, combatimos las herejías, pero parece ser, pastor, que esto, si usted no lo toma en cuenta, prácticamente lo desligamos de unirnos a una causa para combatir las herejías, porque yo no me uno contra aquellos que arremeten con la doctrina teológica, la cual nosotros tenemos. No puedo compatibilizar con esa persona, pero hasta ahí. Pero en discusión está esto: el reino o el rapto de la iglesia. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestra posición teológica? Hombre, ustedes como que no están definidos, no sean híbridos. Así como el pastor, hace poco salió un pastor y dice híbrido teológico. Su teología es híbrida, malformación genética. No le dé miedo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Entonces, ¿por qué tienen miedo de gritarlo? Yo que estuviera sentado allí donde usted estaba, yo estaría gritando el rapto, el rapto, el rapto, rapto, rapto. El arrebatamiento de la iglesia pronto sucederá. Por eso es que el arrebato de Lot al cielo
a usted y a mí nos sirve como anticipo, dígalo fuerte, anticipo de rapto que sucederá un día de estos. O sea que lo que sucedió con Enoc miles de años atrás, si muchos preguntaran, ¿volvería a hacer Dios eso? Lo hará. Lo hará. Abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y alguien se pone de pie y me lo lee fuerte, por favor. Me lo lee fuerte. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Cipote, llévenle el micrófono ahí a alguien que ponga de pie. Venga, venga, rápido. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, diga fuerte estas expresiones: volverá a suceder. Ahora quiero que busque en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. O sea que esto volverá a suceder. Aunque muchos estén luchando y se confundan, habrá o no habrá el reino establecido aquí en la tierra, el kingdom now. Señores, claramente aquí está escrito. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 52? Rápido. Corre, rápido. Chispa ahí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, son bases de mucho peso. Entonces, si lo que estamos observando ahorita, hablando de Enoc, es significativo, a usted y a mí nos sirve como un anticipo de lo que va a suceder con nosotros. Porque lo mismo que sucedió con él va a suceder con millones y millones de creyentes. Esos millones y millones de creyentes tienen una cualidad. Uno, no son comunes. Dos, aman a Dios. Tres, tienen su fe puesta en Él. ¿Me escucha? Entonces, por esas cualidades, por tener su fe puesta en el Señor, no van a experimentar la muerte física cuando Cristo venga para venir a traer a su novia, la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los que han creído en Él, como lo dice la palabra, serán transformados milagrosamente para reunirse con su Salvador en el aire, en las nubes. ¿Lo creen ustedes? En las nubes. O sea que asombrosamente en el rapto de la iglesia habrá toda una generación de Enoc. ¿Quién es esa generación de Enoc? Los que tenemos nuestra fe puesta en Él. Diga gloria a Dios. Toda una generación que no van a gustar la muerte, porque serán arrebatados por el Señor. Como Enoc, que no murió, que desapareció de la tierra antes que se desate el juicio. Lea la Biblia en Génesis. ¿Qué fue después o antes? ¿Fue antes el diluvio o fue después el diluvio de su arrebatamiento? Entonces significa que venía juicio. Y Dios no permitió que Enoc, justo, atravesara el juicio. Lo mismo como hizo con Noé. Claro, a Noé no lo traspuso, pero hizo un arca. Esa arca representa a Cristo. Noé pasó el juicio, pero no murió él y su familia. Fue preservado. Así es todo aquel que tenga su fe en Cristo, es preservado, porque el arca es Cristo, el Hijo de Dios, para ser salvos. Pero estamos hablando del arrebatamiento, man. Dice, ¿será que dice Corintios? Un abrir y cerrar de ojos. Les voy a decir esto, hermanos. Por favor, abran bien los oídos. No es, como muchos lo interpretábamos, no es un parpadeo. ¿Me escuchó lo que le dije? No es un parpadeo. No será así.
sino lo que será como un rayo de luz reflejarse en el ojo. Así lo declaran algunos escritores, porque eso que les estoy mencionando ahorita, un rayo de luz reflejarse en el ojo, esa es la velocidad a la cual los creyentes se irán de la tierra, así, para reunirse con su Salvador. Esto será tremendo. Ya pronto habrá de darse esto. Quiero que levante una de sus manos, diga: ya pronto sucederá. ¿Lo creen ustedes? Increíble. Por eso es que Elías pasó por esto también. Y el mismo Enoc, ya no lo digamos el que estamos presentando como ejemplo, lo vivió en cuerpo y en alma. Qué lindo es entender esto, que no será algo como el mundo lo piensa o lo espera, sino que será algo real, hermano. Un hecho trascendente. Si esto ha quedado marcado a la luz de la historia, ¿qué no será lo que viene? Increíble. Si Enoc no se lo esperaba, Dios tiene su tiempo. Por eso es que algunos dicen que muchos, la misma Biblia dice, y algunos le expresan: si Cristo va a venir, ¿por qué no ha venido? Pues, y la Escritura dice que no tengamos por tardanza la venida del Señor. No es en el tiempo del hombre, sino que es en el tiempo de Dios. Acuérdense que las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Dígalo fuerte conmigo: muy distintas. Nada que ver. Muy diferente. Si las matemáticas de Dios entonces son así, ahora quiero que usted entienda esta verdad, la cual voy a expresar. Imagínese, todos estamos con nuestra fe puesta en el Señor en este instante. ¿Cree usted que Dios nos va a defraudar a alguien que tenga su fe puesta en Él? No. ¿Qué dice la Escritura? Los que confían en Jehová, dígalo fuerte, no serán avergonzados. Jamás. No serán avergonzados. Les voy a comentar este dato que recaudé. Es un dato importante. Y ojalá que usted tenga sus apuntes ahí, porque lo he estado buscando y ya lo encontré. Imagínese, alguien escribía estas expresiones acá contenidas, porque cuidadosamente quise hacerlo para no violentar el espíritu de las Escrituras. Y son estas. Dice de la manera siguiente, que si un cristiano va a experimentar el arrebatamiento de la iglesia, no será por ayuda de sí mismo. ¿Cómo está eso?, diría alguien. Es decir, que no hace falta que empuje su cuerpo para arriba. Hay una cuestión que le llaman, el nombre se me ha olvidado, pero hay personas que flotan en el aire. Levitación le llaman, ¿verdad? Ok, levitación. Entonces, la levitación, ¿existirá eso de la levitación? Sí, pero ¿será eso de Dios? No. Por eso es que este escritor decía: no hay necesidad de empujarse en el aire, como tratando de insinuar que él solo puede levantarse. Por eso es que usted busca en YouTube, imagínense que hace unos años aparece una mujer volando en La Bruja, en México, y de repente aparece una niña en un bosque flotando en el aire a unos cuantos metros de altura. Y uno puede decir: ese es invento de las cámaras. No, esa es pura levitación. Y ese es satánico, hermano. Ese no es una virtud, ese no es un don, es algo satánico. Es como hace poquito que le digo a los hermanos que una persona me la llevan a la oficina y cuando está dentro de la oficina, ¡pum!, flota. ¿Usted qué haría con una persona flotando en el aire? ¿Ah? O sea, entran, quitan la cortina y se meten para adentro. Aquí vengo. Vaya, aquí está. Y de repente uno se pone de pie y pasa de la altura del escritorio. Y se le quedan viendo a uno. ¿Qué haría usted? No le estoy inventando nada. Este no es cuento, es realidad.
Una persona endemoniada. ¿Puede un demonio hacer eso? Yo no le estoy hablando, señores, de la película de la momia. Estoy hablando de la realidad. ¿Puede un endemoniado flotar en el aire? Y no pregúntele al señor Casiluna en su libro, que dice que mientras él estaba en su cama, dice que la cama, por la mucha unción que él recibía, se hundía en la cama y no podía moverse. Y de repente dice: mi esposa se hundía más que mí. O sea que la unción es más poderosa en mi esposa que en mí. Hundirse en la cama. Hombre, ¿cómo puede hundirse un ser humano en una cama de colchón? A no ser que los resortes no sirvan. Pero él dice que se hundía. Y aquí viene la otra historieta de él. Dice que una figura se pendía en el aire y no distinguía quién era esa figura. Y él hundiéndose en la cama. Hombre, uno llega por lógica a entender que era un demonio. Era un demonio. Entonces, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, ¿será eso como las personas que flotan en el aire por un espíritu satánico? Este es muy diferente, señores. Esto es santo. Aquí no se trata, el arrebatamiento no va a ser para cualquier persona. El arrebatamiento será para personas que han tenido estas mismas cualidades. Por favor, leamos. Yo quiero completar lo que es este capítulo. Estamos en el capítulo de Hebreos 11. Léalo fuerte conmigo, por favor. No cierre su Biblia. Léalo fuerte. 1, 2, 3, ya, leámoslo. Fuerte. Fue traspuesto para no ver muerte. Y dice: no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo, ¿qué dice? Testimonio fuerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién agradó? A Dios. ¿A quién tiene que agradar usted? Entonces quiero que toque al que está a la par suya, tóquelo y dígale: yo estoy aquí no por agradarte a ti, chulada, dígale, sino a Dios. Amén. Entonces, cuando usted entra por el portón, ¿por quién viene a este lugar? ¿Por quién viene a este lugar usted? Viene por Dios. Y cuando está aquí, ¿a quién tiene que agradar? A Dios. Entonces no se mueva cada rato, hombre. No esté chateando con el celular. Aquí venimos a agradar a Dios. No venimos a agradar al hombre. Aquí no importa lo que el hombre diga, es más importante lo que Dios diga de nosotros. Por eso esa cualidad está impregnada. No será por el hombre mismo, será el Señor quien transforme los cuerpos. Y esto, guárdeselo, será a la velocidad de la luz. Así sucedió con Enoc. Partió de este planeta para irse de camino para arriba. Escribía un científico las siguientes expresiones: en la ciencia atómica, un salto cuántico describe el salto instantáneo de un electrón. Mire, si no sabemos nada de fuerza nuclear, usted solamente óigame, hermano, porque a algunos se nos dice esto: ni Juana ni la Juana, ni la Chana ni la Juana, es el dicho. A saber qué dijo el pastor. Pero este es un dato científico. En la ciencia atómica, un salto cuántico describe el salto instantáneo de un electrón. Apenas ni entendemos, los tornillos los tenemos cruzados. De un nivel de energía a otro. Así lo describe un científico. Y viene y lo adecúa al aspecto espiritual. Aparentemente, sin pasar por el espacio que hay entre ellos, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los creyentes van a dar un salto cuántico y un solo al cielo. Si no entendemos nada de lo científico, pero sí entendemos la Biblia, que Cristo aparecerá en las nubes y daremos un salto cuántico. ¿Cuántos dicen amén? Pues sí. Algunos de ustedes han ido, bueno, hay muchos que han ido a la universidad. ¿Ya le habían hablado de esto? ¿Ah? Amén. ¿A quién? Póngase de pie, tenga el valor de decirme. ¿Ya les habían hablado de esto de la fuerza atómica? ¿De la ciencia atómica?
Un salto cuántico describe el salto instantáneo de un electrón y de un nivel de energía a otro. Y uno se queda en la universidad, ¿ve? Con que con solamente que le metan raíz cuadrada. A saber usted. Ecuaciones, nada, man. Y ya no hablamos de la ciencia atómica. Pues así lo describen los científicos. Increíblemente, un salto instantáneo. Así como el electrón de un nivel de energía a otro. Así será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Dónde están aquellos que dicen, de la nagua de mi nana me agarro? Otro decía, si no es de la nagua, aunque sea de los calzoncillos de los boxers de mi papá. De los boxers, ¿verdad? No hay necesidad de ropa, porque Pablo dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción. O sea que tendremos un cuerpo glorificado. Pero qué dicha la que tienen ustedes. Y creo que esto solamente quiero que piense por un momentito. Ya va a suceder. Yo quiero que por unos segundos, antes de hacer el llamado y antes de hacer la oración, les voy a pedir un favor grande. ¿Me lo hacen? Cierren sus ojitos así por un momento. Pero todos, hermanos, si usted ve que alguien no cierra los ojos, peñísquelo. Quiero que todos cierren sus ojitos por unos segundos, por favor. Ahorita. Cierren sus ojitos. Piensen en lo que sucederá, al igual como Enoc sucederá con usted. Piénselo por un momento. Por favor. Piénselo por un momento. Y así con sus ojitos cerrados. Habrá de haber algo que el mundo, no todo el mundo lo escuchará, sino solo aquellos que se guardan para Él y no se guardan para el ojo humano. Sube, amada mía, tu rey te llama para arriba. Así será en un cerrar y abrir de ojos a la final trompeta. Tus problemas se acabarán, tus angustias, tus enfermedades, tus preocupaciones, todo acabará, porque el que te amó desde antes que estuviesen en el vientre de tu madre, vino a traerte para que no pases por el juicio de la gran tribulación. Así sucederá, igual que en los días de Enoc. Esto ha crecido a grandes escalas, y por eso es que nadie tiene que estar especulando que esto tardará. El rey viene. Quiero que todos levanten sus manos al cielo. Todos los que estamos aquí, levantemos nuestras manitas al cielo. Toda la iglesia levante sus manos. Regáleme 2 minutos. Levante sus manos. Yo sé que un día no muy lejano Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una
eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Hermosa vida de gozo llena, donde por siempre he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Quiero que todos levanten sus manos. Yo voy a hacer una oración en esta noche. Tengo 4 minutos. Todas aquellas personas que son amigos, les aconsejo que repitan esta oración. Esto es rendirle nuestra vida a Cristo. Y todos aquellos que quizás cayeron del evangelio, en el pasado fuiste cristiano, pero tienes meses, tienes años de haberte desligado de la mano del Señor. ¿Cuál es tu esperanza? Porque la misma palabra de Dios dice que con estas palabras, es decir, con esta enseñanza, tenemos que animarnos los unos a los otros a cada rato. Cristo volverá, Él ya viene pronto, prepárate. Entonces los que necesitan reconciliarse, hoy reconcíliense en este lugar. Quiero que repitan conmigo esta oración, los amigos y los que van a ponerse a cuentas. Dilo fuerte: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Y ahora te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz, y tu sangre, la cual derramaste en el madero, me limpia de todo pecado. Por eso te doy las gracias, Padre, por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero que por favor todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo me levanten su mano. Ahí donde usted está, levanten la mano los que repitieron la oración conmigo. Los que están levantando su mano, por favor, pónganse de pie. No importa la edad que usted tenga. Quiero que por favor se pongan de pie los que repitieron la oración. Les voy a pedir por favor que abandonen su asiento y vengan acá adelante. Yo he enseñado a la iglesia, pero más de algún amigo puede aceptar hoy. Dios bendiga a la señorita. Si hubiese alguien más que repitió la oración conmigo, póngase sobre sus pies. Yo voy a orar por usted. No tome en juego lo que aquí le hemos enseñado. Me queda un minuto. Un minuto. El que quiera aprovechar este último minuto, pues va a venir. El que es de Dios viene. El que no es de Dios se va a lo mismo. Si hubiese alguien que necesite reconciliarse con Dios, póngase de pie. Las personas que necesitan reconciliarse, pónganse de pie, por favor. Voy a orar ya, en este mismo instante. ¿Habrá alguien que necesite reconciliarse? ¿Habrá alguna persona? Hagamos la última invitación, hermano, y termino ya. Puede estar aquí media hora repitiendo y repitiendo a los cristianos. El que tiene a Cristo ya está preparado. El que no lo tiene, le hace falta una invitación personal. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más aparte de esta persona que va a reaccionar al llamado de Dios? ¿Habrá alguien más todavía? Voy a orar en este instante. A los amigos invita, sin hacer acepción de personas, no teniéndole miedo a nadie, a quien sea. Se le advierte, porque los días son cortos.
Solo ponte de pie y recibe al Señor como tu Salvador personal. Ponte de pie. Dios te bendiga. La dama que viene acá adelante también. ¿Quién más quiere venir a Jesucristo hoy? ¿Quién más? ¿Habrá una última persona más todavía? ¿Habrá alguien más? Voy a orar en este instante para que nadie se quede con el deseo. Estoy alargando un poquito el llamado. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Quieres venir a Cristo? Levántate. Define tu vida. Todo lo que hemos narrado sucederá. Sucederá. Oramos al Señor. Pongámonos de pie toda la iglesia. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por salvar las vidas. Gracias, Señor,